Una vez que ya hemos completado y hemos resuelto el apartado de los estudiantes en el que hemos mostrado la lista y también hemos solucionado el problema que nos ha surgido a la hora de mostrar los cursos a los que está inscrito ese estudiante, vamos a seguir y vamos a obtener la información de un estudiante que seleccionamos por el ID. Entonces lo primero que tenemos que hacer es ir al fichero esquema.graphql y lo tenemos que modificar. En este caso, al ser un query, tenemos que ir al type query, como podéis ver aquí, y ya podéis ver que tenemos el apartado, bueno, la definición de estudiantes. Tenemos que crear una nueva llamada estudiante, por ejemplo. Entonces vamos a copiar esto para ir un poco más rápido. Aquí tenemos que poner, en vez de estudiantes, estudiante. Entonces dejamos estudiante, no va a ser de una lista porque vamos a devolver solo la información de un objeto que será estudiante, y aquí vamos a poner información del estudiante de la academia seleccionado por ID. Ahora tenemos que añadir aquí un parámetro pues para decir qué estudiante queremos seleccionar mediante el ID. Entonces tenemos que poner ID, dos puntos, ponemos el escalar ID y tiene que ser obligatorio. Entonces lo dejamos de esta manera, ya tenemos definido lo que corresponde a la definición de query y ahora tenemos que resolver esta operación. Entonces tenemos que ir al apartado de resolves, tal y como dice su nombre. Entonces tenemos que ir al apartado de query y aquí en el apartado de query, si os fijáis, tenemos estudiantes como hemos hecho anteriormente. Entonces vamos a copiarlo, vamos a poner una coma, lo pegamos, modificamos estudiantes por estudiante. Si tenemos algo duplicado, como teníamos en ese caso, ya podíais ver que nos está dando un error de duplicado. Entonces, en este caso, como tenemos un parámetro, ya tenemos que pasarlo aquí, ¿vale? Entonces, el primer parámetro que tenemos es la información del par, es decir, la información del estudiante. Entonces, en este caso no lo vamos a utilizar, pero lo tenemos que añadir porque tenemos que añadir el segundo parámetro, que es el identificador. Entonces, aquí ponemos dos puntos, void, y aquí tenemos que poner el apartado de los argumentos. Podemos ponerlo como args o también podemos ponerlo como un objeto y pasamos el valor de ese objeto. Si en el parámetro tenemos puesto ID, aquí tendríamos que ponerlo pues de esta manera, así, y aquí teníamos que poner ID. Si el parámetro se hubiera llamado, pues por ejemplo, anald, pues aquí tenía que ser anald. Podemos ponerlo de esta manera o podemos ponerlo de esta manera y luego ya dentro de esta función sería args y teníamos que llamar a punto ID. Sería de esta manera. Yo lo voy a poner en formato objeto. Me parece mucho más cómodo y más limpio. Entonces lo dejo así. Ahora tenemos que filtrar y vamos a filtrarlo. Entonces tenemos los estudiantes, tenemos que devolver pues filtrado solo el estudiante que hemos seleccionado. Entonces aquí tiene que ser filter, estudiante, función de flecha, y ahora tenemos que hacer la comparación. Entonces estudiante.id y tenemos que hacer, pues preguntar si es igual al ID que hemos introducido por parámetro. Entonces aquí tenemos que poner ID y aquí tenemos que poner 0 para decir que solo queremos el primer resultado, que en este caso pues solo habiendo un estudiante por ID, todos los ID son diferentes, pues lógicamente nos va a dar un resultado, pero de esta manera filtrándolo nos va a dar en formato array. Entonces lo que tenemos que hacer es coger el objeto y para eso seleccionamos el primero. Entonces esto lo tenemos, vamos a ir a comprobar en la interfaz gráfica en Apollo Server Express. Entonces vamos al navegador, refrescamos para que detecte ya la nueva documentación, vamos al apartado de la documentación aquí en Docs y ya podéis ver que tenemos una nueva query estudiante. Si la seleccionamos ya podemos leer la información de la documentación. Aquí tenemos información del estudiante de la academia seleccionado por ID. Perfecto. Aquí ya tenemos la información de lo que tenemos que introducir por parámetro. Lo vamos a hacer con los parámetros en línea en este caso. Y vamos a ello. Entonces voy a crear una nueva pestaña. Voy a copiar esto para agilizar un poco el proceso. Y voy a ponerlo de esta manera. Vale. Entonces aquí lo tengo que modificar por estudiante. Y dentro de estudiante, si os fijáis, aquí nos está dando un error. Y aquí podéis ver que nos está diciendo que requiere de un argumento. Entonces lo tenemos que poner. Ponemos aquí paréntesis, ponemos el ID y voy a poner dos puntos y voy a poner, por ejemplo, 1. De esta manera, ahora voy a traer esto un poco más para aquí para que veamos todo correctamente junto. Entonces, ejecuto. Si os fijáis, estamos seleccionando el alumno 1 y aquí tenemos alumno 1. El nombre, el email,
su página web y los cursos a los que está inscrito. Esto es lo mismo que hemos hecho anteriormente en la lista, pero en este caso ya siendo más selectivo. Si ponemos, por ejemplo, el 10, pues nos dará la información del 10. En este caso, esta alumna pues no está inscrita en ningún curso, entonces no tiene nada. Pero la demás información ya podéis ver. Si ponemos, por ejemplo, alguno que no existe, ya veréis lo que pasa. Como no nos va a dar ninguna información, nos va a dar indefinido, nos va a dar un error de esta manera. Entonces lo vamos a solucionar. Aquí podéis ver. Entonces dice que no puede ser nulo. Vamos a solucionarlo, vamos a ir al Resolvers y en el Resolvers vamos a hacer una comprobación. Bueno, vamos a coger esto y aquí vamos a hacer filtrado. Bueno, const resultado. Y aquí vamos a poner igualdad, punto y coma, y ahora vamos a hacer una comparación. Hacemos si resultado es indefinido, pues vamos a devolver un objeto de tipo estudiante, pero con una información diciendo, oye, que este estudiante no existe. Entonces aquí tenemos que poner return, tenemos que respetar las propiedades del objeto que son obligatorias, que son id, el nombre con el name, luego también el email, el website no es obligatorio y el curso también es obligatorio. Entonces el curso lo ponemos como una lista vacía y ya está. Entonces id, aquí ponemos comillas simples, -1, ponemos aquí el name y aquí ponemos pues la información del error, bueno, de que no se ha encontrado el estudiante que queremos seleccionar. Entonces aquí ponemos no se ha encontrado el estudiante con el ID y aquí ponemos el símbolo de dólar, abrimos y cerramos llaves y ponemos ID. Y de esta manera cerramos, coma, ahora ponemos, en este caso ponemos email, lo dejamos en blanco, pero lo ponemos porque es obligatorio. Y luego vamos a poner courses. Y vamos a ponerlo como un objeto vacío. Bueno, ya lo tenemos de esta manera. Y si no es indefinido, pues va a devolver el resultado. Entonces con esto ya evitamos que nos dé el error. Bueno, vamos a comprobarlo lo primero para ver que está todo correctamente. Vamos a ir al apartado del Apollo Server Express. Ya podéis ver que está en nulo antes de hacer lo que hemos hecho ahora. Entonces voy a ejecutar y ya podéis ver que aquí tenemos la información del estudiante, el identificador es -1 y aquí en el nombre, pues bueno, tiene asignado, nos ha encontrado el estudiante con el ID 11. Si pongo, por ejemplo, aquí más de un número, es un número que no existe, está claro, bueno, aquí ya nos aparece. Si ponemos ahora un número que existe, aquí lo tenemos. Entonces con esto ya hemos terminado esta clase y en el siguiente vídeo ya empezamos con el listado de los cursos, tal y como hemos hecho con la lista de los estudiantes.